La motosierra y la licuadora, que son los pilares del ajuste, no se negocian. No se negocian. El déficit cero no se negocia. El proceso de saneamiento del Banco Central no se negocia. Y una vez que nosotros tenemos el equilibrio fiscal en déficit cero y tenemos saneado el Banco Central, vamos a estar en condiciones de abrir el mercado cambiario. Y cuando nosotros hagamos eso, lo que vamos a tener es un rebote de actividad económica. Y explico por qué. Cuando vos tenés una restricción, un precio fijo, ¿sí? Un precio controlado, hoy tenemos un crawling peg, pero digo, o sea, es como que... Y que es el aumento es un paulatino, control que lo vas corriendo. Controlado. ¿Qué es lo que sucede? Vos tenés un exceso de demanda, ¿sí? Nosotros estamos limpiando restricciones todos los días. Sí. El mercado de cambio y la gente no lo ve porque seguimos comprando dólares a lo loco, pero... Ahora, esto es interesante. Digo, desde que asumimos, compramos 7.000 millones de dólares. O sea, reforzando las reservas. Ahora, dicho esto, ¿qué es lo que sucede? Nosotros, una vez que vos tenés este exceso de demanda por tener un precio controlado, la contracara es que tenés exceso de oferta en el resto de la economía. Entonces tenés que los precios de los bonos son bajos, por ende es alta la tasa de interés, es alto el riesgo país, te genera un exceso de oferta en el mercado de bienes. Eso hace que se te deprima el nivel de actividad. De hecho, el PBI per cápita está 15% por debajo del que teníamos en el 2011. Eso te genera un problema en el mercado de trabajo, que o lo corregís por desempleo o con salarios verdaderamente miserables, donde hoy 1/3 de los trabajadores formales son pobres, ¿sí? Y la contracara es una necesidad de aumento de contención social como consecuencia de este cuadro horrible que tenemos. Y eso genera un círculo vicioso, que es el que, digamos, traía Massa, que nos dejó la inflación, digamos, a un ritmo viajando del 15.000 anual. Una vez que vos eliminás el cepo, lo que sucede es lo siguiente. Ese exceso de demanda desaparece y desaparecen todos los otros excesos de oferta. Entonces, cae la tasa de interés, se expande la actividad económica, se expande el empleo y los salarios reales mejoran y la cantidad de pobres indigentes cae. Exacto. Entonces, eso lo que va a hacer es que la actividad económica rebote. Y además, como la Argentina es una economía que destruyó capital furiosamente en los últimos 20 años, aún así vos podés crecer igual, porque es tan poco el nivel de capital, es tan alto el retorno que vas a tener en una economía que está tan deprimida, que hasta vas a poder crecer. Eso lo que tiene que ver con la estrategia de la estabilización y cómo salís. Después está lo que nosotros mandamos en el decreto de necesidad de urgencia y la ley de bases, digamos, de reforma del Estado. Exacto. Que son un conjunto de reformas estructurales que tienen 3 elementos centrales. Uno es devolverle libertades individuales a los individuos. Otra tiene que ver con hacer estructuras de mercado más procompetitivas, no proempresas. Procompetitivas, no proempresas. Y terminar con los tongos de la política. Bueno, esto digamos, ha sido tremendo, ha sido demoledor. Ese conjunto de reformas lo que hacía es que Argentina escalara 90 puestos en libertad económica. Es decir, que Argentina se pudiera parecer a un país a Alemania. Es decir, Argentina en 20 años podría parecerse a Alemania. El rechazo lo va a demorar. Claro, entonces, por ejemplo, en lugar de estar creciendo, porque cuando se dan esos procesos de convergencia, vos crecés a tasas muy fuertes. Por ejemplo, podés estar creciendo a tasa del 10% per cápita. Entonces eso quiere decir que vos duplicás el PBI per cápita en 7 años. Bueno, digamos, con estas tasas que vamos a tener como consecuencia de no haber avalado la reforma, tardamos 25 años para duplicar el PBI per cápita. Digo, en términos de pobreza y de nivel Ahora, de bienestar, presidente, ¿vos no crees que no aceptan eso o la ley no pasó? No, ¿Porque son todos chorros? No, porque no les entienden la interesa. economía? No les interesa. A ver, la evidencia empírica internacional es hipercontundente. Es decir, los países que son más libres son 12 veces y medio más ricas que los reprimidos. Tienen 25 veces menos de pobre en el formato estándar, 50 veces menos en el formato extremo. ¿Qué discusión? No hay discusión. Eso está claro. Ahora, hay algo que puedo traer Bueno, esto. pero es que ese es el problema. Eso sí está claro, pero el problema es que esta gente... ¿Quiénes? Los políticos no quieren ceder sus privilegios. ¿Sabes qué fue lo...? Mirá, la ley tenía 2 objetivos.
era uno, terminar de ordenar el espectro político y otro, es decir, plantear las reformas. Yo te digo una cosa, ustedes me conocen desde hace muchos años, que yo vengo con la idea de que hay que ordenar el espectro político para que la gente entienda qué vota de un lado y qué vota del otro. ¿De qué lado está cada uno, si vos? Bueno, eso implicaba que muchos delincuentes que se disfrazan de ovejas eran lobos. Hay diputados delincuentes, decís vos. Obvio. Le mienten abiertamente a la gente. Le hablan del cambio, pero como dice Macri, la mía está. No, o sea, entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo más maravilloso que pasó con la ley es que cuando la empezaron a desguazar, dejando en evidencia todos los dedos sucios de quienes estaban sucios. Y las votaciones esas lo que hizo fue mostrar quiénes son los que verdaderamente están a favor de un cambio por las ideas de la libertad y quiénes son los delincuentes que quieren seguir con este sistema de privilegio, ¿sí?, de donde los políticos se enriquecen. Entonces, fue fabuloso. ¿Por qué te crees que la levanto la ley? La levanto justamente por eso, porque logré el objetivo. Frente a tener una ley mala, prefiero no tener una ley. ¿Y los objetivos loables de la ley? ¿Cuándo? Está bien, pero a ver, eso puede esperar. ¿Sabes por qué puede esperar, Pablo? Porque es muy simple. Con esto hay un montón que dejaron los dedos todos sucios. La gente... Frente a la gente. Claro, frente a la gente. Cuando dicen, vos saliste a escracharlo, eso es mentira. ¿O acaso no son públicas las votaciones? Ah, ¿qué? ¿No se pueden hacer cargo de lo que votaron? Es decir, entonces, digo, no, porque esto es interesante. Sí. Porque está bueno que la gente sepa quiénes votaron en contra del cambio, quiénes son los que votaron a favor de los curros, quiénes votaron a favor de los delincuentes. Entonces, cuando después vengan a decir, no, nosotros queremos el cambio, nosotros somos republicanos. No, ustedes son una manga de delincuentes. ¿Y sabes qué es lo más lindo? En el 2025 no van a pasar. ¿Sabés lo que va a hacer? El Congreso del 2025 va a generar la depuración y va a sacar a estos delincuentes. Porque además, en el medio de la campaña, nosotros mismos se los vamos a recordar a la gente quiénes son sus enemigos. Porque acá hay algo también importante que la casta política no lo reconoce. La gente detesta y desprecia a los políticos. Los desprecia. Siente asco por los políticos. ¿Y sabes qué mostró esta votación? Que tienen razón. Entonces, cuando vayamos a la próxima elección, todos esos no renuevan más sus bandas. A propósito de eso, a la televisión italiana, cuando lo espetaron sobre algunas cuestiones dichas filosóficas de filosofía política, dijo, yo al Estado lo considero una asociación de delincuentes. No la teoría de Baglini la detesto, etcétera, etcétera, cosa que nos habían dicho hace mucho tiempo. Y lo estoy cumpliendo. Sí, ahora... Y lo estoy cumpliendo. ¿Cómo se Dije que despreciaba el teorema de Baglini. Sí. Dijeron que cuando llegara al poder iba a cambiar. Sí. Ahora, ¿cómo se... Parece que no me conocían bien. ¿Cómo se llega a administrar eficazmente un Estado cuando conceptualmente se lo detesta? No. El problema es la fatal arrogancia de creer que lo podés administrar eficientemente. Ok. Mira, Milton Friedman decía, vos tenés 4 formas de gastar. Vos podés gastar la tuya o la de otros. Y la podés gastar en vos o en otros. Cuando vos gastás la tuya en vos mismo, ¿qué haces? Maximizar los beneficios. Cuando vos gastás la tuya en otros, es como cuando das un regalo. Tratá de quedar bien con lo menos posible. Minimizás el costo. Cuando vos gastás la de otro en vos, digo, es cuando, viste, los directivos viajan por la empresa, viajan todos... Con la tarjeta corporativa. Claro. Ahora, ¿cuál es la peor manera de gastar entonces? La de otros en otros. ¿Qué es lo que hace el Estado? O sea, el Estado nunca puede funcionar bien. Por definición, funciona mal. Primer punto. Segundo punto. Para funcionar el Estado tiene que ser financiado. Ahora, cuando vos lo vas a financiar, no se lo financia voluntariamente, se financia con impuestos. ¿A qué te suena impuesto? Es decir, pagás o tiro en la cabeza. Entonces, nada que surge de un acto violento puede estar bien. Entonces, con los salarios que hoy tenemos en Argentina, las cuestiones del mercado laboral hoy no son restricciones efectivas. Son salarios de miseria. Por eso lo digo. Sí, hombre, claro. Entonces, no representa un problema la cuestión laboral hoy, que sería deseable. Pero sí la industria del juicio, Obviamente. sí la pero- maquinaria. No, pero ahí, digamos, o sea, digo, toda esa parafernalia que armaron los recaldes de la vida, digo, eso Exacto. tiene que ser desarmado, porque eso va en contra de los trabajadores. A lo único que favorece es a los picapleitos. ¿Es una mafia?
Y yo te diría que casi sí, porque utilizaron se metieron en el Estado, armaron una estructura para beneficiar a la industria del juicio. Pero ahí va a quedar la Corte. Que supuestamente es para beneficiar a los trabajadores y en realidad los principales beneficiarios, los perjudicados, ¿quiénes son? Los trabajadores. Pero ahí va a tener que contribuir la Corte. Sí. La Corte va a tener que contribuir a desarmar esa industria digamos, corporativa bueno, de casta que se armó en el Poder Judicial. Pero es parte de todo, de este andamiaje. Pero quiero volver al punto inicial. Cuando vos entonces entendés que los medios del mercado, ¿cuáles son? Los intercambios, la producción, el ahorro, la inversión. ¿Cuáles son los medios del Estado? ¿Cómo se financia? Con impuestos, con robo. O sea, entonces, lo primero que hay que entender es que el Estado es una organización criminal, es una organización violenta, donde los tipos se pusieron de acuerdo para robarle a la gente. Yo les hago una pregunta. En el último año, Esteban, ¿cuántas veces te robaron? A mano armada ninguna. ¿A vos, Luis? A mano ninguna. Con los impuestos yo diría que sí. ¿Y vos, Pablo? No, a mí no. Ah, bueno, está bien. Pero, violentos. anda a comprar Ahora algo Kicillof puso un impuestazo del 300% bueno, de por la eso. provincia. Bien, entonces le está metiendo la mano a los bonaerenses. Digamos, no me sorprende viniendo de un bolche como él. Pero saliendo de ahí, porque él cree que es mejor la plata administrada por él que la gente. O sea, él debe creer que la gente es tonta. Es decir, que no sabe manejar su plata. Entonces él sabe mejor que la gente en qué tiene que tener la plata. Entonces, cuando vos entendés esto, fíjate, el Estado es peor que el ladrón vulgar, porque el ladrón vulgar es aleatorio. En cambio, el Estado es el ladrón Pero estacionario. Es un paño rojo Argentina. O sea, digo, destila socialismo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Y se hunde por el socialismo. Esa frase de donde hay una necesidad nace un derecho. Pará que los derechos hay que pagarlos, los recursos son finitos, la necesidad es infinita. Eso, que voy a bajar el gasto público. ¿Sabes cuál es la verdadera carga fiscal que enfrenta? ¿Cuál? El gasto público. Esta es la parte que dicen, vos subiste los impuestos. Mentira, no los subí los impuestos, los bajé. ¿Por qué? Porque, ¿sabes qué? Nosotros estamos haciendo una reducción del déficit fiscal de 5 puntos del PBI en el Entonces Tesoro. vas a necesitar menos impuestos para... Exacto. Fíjate esto va por ahí. Fíjate esto. De ese ajuste, 30 cae en el sector público y 20% cae en el sector privado. Entonces alguien puede decir, no, bueno, pero me estás subiendo los impuestos por 2. Pero estoy eliminando el señoriaje, te estoy devolviendo 5 puntos el PBI. En el neto, ¿cómo está el sector privado? Mejor. Es decir, esto es como cuando vos le decías a Rothbard no le importaba cuáles eran los impuestos que te cobraba. Era, ¿cuánto me sacás del PBI? Bueno, ahora te estoy sacando 3 puntos menos, con lo cual, digo, ganaste en libertad. Todos los argentinos de bien entendieron que no se puede estar viviendo sistemáticamente por encima de los recursos. Así es. Y eso, digo, hay un canal que se dedica a rastrear gente y le llenan la cara de dedo todos los días. Sí. Tienen que ir y contratar actores para que hagan la crítica, ¿no? Sí. Bien. C5N. Sí, exacto. K5N. Ponele. Bueno, no importa. Dicho esto. Entonces la gente ya entiende que hay que hacer un ajuste. El tema central es quién lo paga. Nosotros lo que estamos proponiendo es que lo pague la política. Y bien que en el Congreso se notó. Bien que cuando mandamos el DNU, a todos le aprobaron los DNU, a todos. Conmigo es el único que tiene problema. Y pensar que yo estoy devolviendo libertades. Pensar que estoy haciendo los mercados más competitivos. Ah, claro, pero hay un problema. Toqué los tongos de la política. Y eso en el Congreso saltó. Pero, No, sí, Javier. entonces, ¿qué es lo que digo? La gente sabe que se ha estado viviendo por encima de las posibilidades y que esto está quebrado y que hay que hacer un esfuerzo. Entonces, el punto central es quién lo paga. Y lo que estamos haciendo es esto. Ahora, y en la medida que después nosotros pongamos en equilibrio la economía, yo no voy a aumentar el gasto. Va a bajar impuestos. ¿A vos qué te parece? Que sí. Vamos por el tema de la dolarización. Hay un trabajo enorme que se está haciendo desde el Banco Central y que probablemente, salvo gente que entiende de la materia, no lo está viendo. Pero es lo siguiente. Nosotros emitimos dinero para comprar dólares. De hecho, compramos 7.000 millones de dólares en el mercado. Después tenemos un problema de la emisión endógena de dinero, ¿sí? que es la herencia de las LELIQ. O sea, limpiamos un montón, pero todavía queda un montón. Entonces,
En ese contexto, nosotros tenemos esas dos fuentes de emisión monetaria. Cuando vos mirás la emisión monetaria, la variación de la base no varía. Está clavada en 10 billones. Eso es una de las razones por la que se está desacelerando la inflación. Exactamente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En ese contexto, lo que vos tenés es que estamos comprimiendo por sector fiscal y con el BOPREAL. Ahora, cuando vos mirás el balance del Banco Central, entonces empezaste a desinflar pasivos y activos, pero sobre todas las cosas, limpiamos la deuda de los importadores, pero vos mirás que hoy tenemos una base monetaria de cerca de 8.000 millones de dólares y compramos reservas por 7.000 millones de dólares. Es decir, que hoy tenemos cubierto el 87,5% de la base. ¿Y eso qué tiene que ver con el tipo de cambio o con el cepo? Eso tiene o que con ver la que dolarización? al tipo de cambio de mercado estás a un tiro de dolarizar. Bueno, para comprender... ¿A un tiro de dolarizar? A un tiro. Pero fíjate esto, el problema no es que vos eso ya lo tenés, por decirlo de alguna manera. Ahora, te falta limpiar el resto de los pasivos remunerados, o sea, hay que seguir trabajando con el tema de los encajes remunerados, o sea, en realidad de los pases. Sí. Y lo otro que vos necesitas es una reforma del sistema La financiero estructura legal. para que no sea vulnerable a una corrida. Entonces, la idea está, pero demanda tiempo. Entonces, una cosa es que nosotros suponete lo siguiente, si siguiéramos limpiando el balance del Banco Central al ritmo que lo hacemos, el Fondo Monetario Internacional estima que nosotros podemos abrir el cepo a mitad de año. ¿Y vos qué decís? Yo prefiero verlo nunca. Que la economía no es una matemática, no es una ciencia Entiendo. exacta. No es una ciencia pero exacta. solo por la dolarización. Para Dale. entender la dolarización en la cabeza del presidente, ¿es dolarización pura y dura como algunos modelos o libre competencia de monedas como lo sugiere Domingo Cavallo? A ver, yo hablo de libre competencia, siempre hablé de libre competencia de moneda. Cuando todo este tema estalló, ¿sabés dónde pasó? ¿Dónde? En tu programa. Sí. En tu programa. Sí, Pablo, y yo sí. hablé de tengo libre la competencia de culpa. moneda y Sí. ¿qué levantaron? Dolarización. Ok, por eso lo vuelvo A ver. a preguntar. Pero no te acordabas que había sido en el tu Sí, sí, programa. sí. El responsable. diré. Claro. Entonces, dicho esto, bueno, pero es un gol. Sí. Dale. Vengo por el segundo. Sos Paolo ahora. Sos Paolo Rossi, no sos Pablo, sos Paolo. Mucho italianismo. Y bueno, ¿de dónde cree que vengo? Pero dicho esto, ¿qué es lo importante? Hay una moneda en la cual vos vas a liquidar. Por eso siempre se hizo la cuenta en dólares. Pero es libre competencia de monedas. Es decir, si vos querés usar el euro, vas a usar el euro. Si vos querés usar el dólar, usás el dólar. ¿El Si Bitcoin? querés, Bien. en lo que vos quieras. Suponete que vos sos una empresa petrolera. Vas a usar el WTI. Suponete que te dedicás al gas, El usás BTU. Suponete que estás en el campo, usás el precio de la soja en Chicago. ¿Qué es lo interesante de esto? Que vas a un modelo de canasta de moneda donde los ponderadores surgen endógenamente por las decisiones de los individuos. Y el peso- Es decir, basta, creo que no, porque en realidad quedo esclavizado por la política. No existe más. O sea, Claro, pedirles que no queda piensen. esclavizado por el Tesoro norteamericano Exactamente. y la Reserva Federal. Ahora, ¿y el peso? En ese esquema, ¿dónde queda el peso? ¿Resucita el peso? No, el peso no existe más. Listo. Ok. Requiem al Porque peso. querés que nadie lo va a elegir. No por una decisión tuya, sino porque querés que nadie lo va a ¿Y elegir. vos crees que alguien va a querer No, el no, no, peso? está bien. Dice, de hecho, le desaparece de quitamos hecho. 13-0 a la moneda, le podríamos quitar 3 más. Entiendo. Es decir, lo que hay que entender es que el Banco Central es probablemente el mecanismo de estafa más sofisticado que creó el Estado de la historia. Porque cada vez que emite es como falsificar papel. Son decir, como los tallarines, la Con la impresión de fotocopiadora, tallarines. sí. Está. Ahora, presidente, Sí, ¿quién pero te obligan a comerlos. Ok. Y cuando los comes, ¿qué te pasa? Te vas a sentir mal Y porque sí, es papel. y sí. No son Pobre, tallarines. pobre.